Entonces ya me imagino que las otras personas ya están en camino, o sea, con que para preguntar por el grupo de EPA quién tiene estado. Bueno, vamos a hacer eso, ¿verdad? Y nos acordamos, si podemos ver clase el viernes, a la hora que fue el examen, si ustedes no tienen problema. ¿A la misma hora del examen? El mismo. No, me choca con vulnerabilidad, profe. ¿Ah? Me choca con vulnerabilidad. Sí. Tengo clases ahora a las 2:30. Y antes, ¿Cuánto? Yo puedo, desde las 9 hasta las 12 yo puedo. Creo que hay personas que tienen concreto. Nosotros tenemos patología. ¿ah? Nosotros tenemos patología, de las 12, de 10 a 12 patología. ¿Y mañana? ¿Y mañana? Mañana. En la mañana. En la mañana. Sí, yo puedo mañana en la mañana. Como a las 10. Sí, yo tengo práctica lo otro. Bueno, será. Mañana. No, yo pensé que no te grabo. Tú eres importante. Lo que pasa es que yo tengo ya un compromiso en la mañana, tengo que hacer Mañana. una exploración por ahí. Ay, no tengo mucho. Ya es comprometida. Mañana al mediodía puede. Sí, yo también podría mañana al mediodía. No, yo no. Tengo ¿Qué? concreto. En la tarde, sí, que es un concreto. A la 1. Hasta la 1. No, No, a la a partir de la Ah, es a la 1. Lunes en la tarde tampoco. Pero donde menos puede la mayoría, si la mayoría puede el viernes, no graba. Bueno, pero sí, como la clase se graba. Exacto. Sí, se pueden, sí, yo no. Ajá. Claro, hay gente que no tengan problemas. Claro, y si la Ah, ya me mayoría, comprendo. si la mayoría puede el A las 2:30. viernes, El viernes, sí, yo creo que sí, somos pocos, O porque a las 12, estaría. no sé, ¿a qué hora dicen ustedes? A las 11, a las 12. hay gente que. ¿Ah? A las 11. A las 11 no se- sé, no, porque tenemos patología. No, y a las 11 creo que la gente. patología? No, lo que pasa, a las 9, de 9:30 a 11 hay gente que tiene concreto Puede 2. ser a las 12:30. Entonces puede ser a las 12:30. El viernes a A las las 12:30. 11:30. 12. Igual, pero a la misma hora del examen. En la en misma semana hora del pasada. examen. Pero bueno, vamos a sentarnos y vamos a hablar de dos cosas aquí importantes que son parte del tema. ¿Verdad? Vamos a. Yo sé que tú quieres traje de agua. Obviamente. Tenía como 40 años sin verdad. De pana, Me voy a comprar un Coca-Cola. Dale. 7. Bueno, está bien. Vamos a hablar primero del concepto de atenuación, ¿verdad? ¿Qué es la atenuación? Atenuación es que se va haciendo más y más débil, pues va perdiendo sus capacidades. Porque pierde intensidad, pierde energía de cualquier fenómeno, cualquier proceso mecánico o dinámico, ¿verdad? Cuando pierde energía, pierde intensidad, es por un fenómeno de atenuación. ¿Ok? Entonces la atenuación se considera muy importante porque la atenuación está vinculada con los efectos del sismo. Recuerden que partimos de algo, la magnitud, que es la energía, ¿verdad? O la fuerza liberada por el sismo. Energía o fuerza liberada por el sismo. La fuerza produce energía. ¿Ok? Entonces, esa energía se propaga a través de ondas. ¿Ok? Y esto produce un nivel de intensidad. Que ya dijimos, todos los conceptos son distintos, pero están vinculados definitivamente. Porque efectivamente la magnitud, que es la energía y la fuerza desarrollada por el sismo, es un valor constante para un sismo determinado. La intensidad hemos dicho que son los efectos que produce el sismo, tanto en las personas como en las infraestructuras, como en el ambiente geológico. ¿Ok? Eso es la intensidad.
que es variable. ¿Por qué es variable? Porque depende del sitio donde se mira. Sí. La intensidad para un sismo determinado es distinta aquí que en Pekín, que allá, que acá. Es diferente. Puede ser muy grande en un sitio y puede ser moderada a baja en otro. ¿Ok? Y en verdad, lo que tumba y produce daño es la intensidad. Porque un sismo puede ser, fíjense, yo les dije, va a haber un sismo, ¿cierto? Y un sismo. Ya ustedes se enteraron, deben estar enterados. Sí, llegó por ahí por súper. Ajá, entonces, fíjense, ese es un sismo que tuvo una profundidad focal de 88 kilómetros. Las profundidades focales nuestras son, lo he dicho, son someras, son superficiales, entre 0 y 15 kilómetros. ¿Por qué se produce un sismo en esa zona de 88 kilómetros? Voy a hacer esa pregunta primero. ¿Por qué es tan distinto que lo que se produce por acá? O que se produce en San Sebastián, por el centro, ¿verdad?, del país. ¿En dónde fue ese sismo exactamente? Ese sismo fue en una zona que está ubicada entre Sucre y Trinidad. Ujú. Yo le hablé, le mostré un mapa, que no se lo puedo mostrar ahora, ¿verdad? Vamos a... Qué vaina. Un mapa... Un mapa de Un provecho. Venezuela, ¿verdad? Por el lado, está la Guajira, la península, aquí vemos Puerto Triste, vamos más allá, el litoral central, vamos hacia oriente, Bueno, ¿verdad? Llegamos a Usa. Sucre, se le escribirá al muchacho. península, seguimos para acá, Quinta Trinidad, ¿verdad? Quinta Trinidad. ¿Ok? Este sistema nuestro viene así: Boconó, sale Golfo Triste, San Sebastián y luego el Pilar. Golfo Triste es Morocco. ¿Y después qué hace? Hace, Irónico, ¿no? ¿verdad? ¿Qué hace? Les expliqué que en esta zona, este sistema, el contacto entre el Caribe, ¿verdad?, y lo que podemos llamar, ya no es Sudamérica, pero es la placa del Atlántico, se convierte en un borde de subducción, ¿verdad? Subducción. ¿Se acuerdan que les dije que hay una enorme cantidad de islas volcánicas alrededor de ese borde? Y el sismo fue por acá, por esta zona, donde está empezando la zona de subducción. Por eso fue De tan pana, profundo. todo lo que fue por América. Fue de 6,2. Ujú. Pero fue casi de 90 kilómetros de profundidad. Por eso la intensidad fue relativamente baja. No se produjeron mayores daños. Ustedes leen en la página Fubisi, dice 87, 89 kilómetros de profundidad. 6,2 creo que fue el sismo. El sismo de 6,2 en tierra fue el de Callao, y que originó un desastre. Pero ya ahí estamos en una zona, iniciando la zona de subducción, y el sismo fue relativamente profundo, porque estas placas, ¿verdad?, están moviendo así, pero aquí empezaron, este movimiento se conserva del este hacia el oeste, ¿verdad?, pero ahora este movimiento es hacia allá. Entonces aquí está, este es un movimiento de convergencia y de subducción, porque esta placa subduce a la placa caribeña, se mete por debajo. Por eso es que es tan profundo el sismo. Y por fortuna para nosotros, pues,
porque eso está ubicado por aquí, cerca de Sus. Yo le dije, no, va a haber un sismo durante la clase, alguno, bueno, es 6,2, un sismo moderado a alto, no un sismo bajo. La fortuna es que fue profundo. En la medida que la profundidad es mayor, la intensidad en superficie es mucho menor. Tuvimos suerte ahí. Quería hacer ese comentario. Eso fue ahorita, eso fue hace 4 días. 4 días. Es bueno que revisen las páginas y lo vean ahí, las características así, la ubicación espacial, para hacer las coordenadas. A veces no son tan precisas, ¿verdad? He dicho que nuestro sistema siempre tiene precisiones, pero son aparatos que pueden estar ubicados en zonas, ¿verdad? Que no es fácil la medición, entonces pueden haber errores de kilómetros, 10 kilómetros de ubicación. 6.0, 49 kilómetros noreste de Huila, Sucre. Bueno, Tampoco. quería comentar eso primero. La atenuación es la disminución de los efectos del sismo por disminución de su energía. ¿Qué produce esto? Muchos factores. En principio, eso lo produce la estructura cortical. ¿Qué es la estructura cortical? La estructura de la corteza. La estructura de la corteza absorbe parte de esa energía. La hace, en la medida que el sismo se propaga, ella va absorbiendo energía y en la medida que el sismo se propaga, al tener menos energía, la intensidad es más baja. Y es un factor que depende de la estructura cortical y de la distancia. Y de otros factores. La estructura cortical absorbe energía por 2 factores. Uno que es la radiación, cómo se irradia esa energía, y otra por la absorción que hace la corteza de esa energía. La absorbe, ¿verdad? Y la reduce. ¿Okay? Son mecanismos complejos desde el punto de vista real. O sea, no es digamos, una determinación sencilla estimar cuál es la atenuación de un lugar determinado, cuál es su atenuación. Por ejemplo, yo estuve haciendo un trabajo aquí para medir o evaluar la amenaza sísmica en el estado. Para medir la atenuación, estamos levantando unos muros de alguna cosa, mira que, cónchale, que no sé, aquí tengo problemas con el acero, ¿cómo hago? Ese es el día a día. Bueno, entonces, la atenuación, ¿cómo se mide la atenuación? ¿Cómo medirían ustedes la atenuación? Si es la pérdida de energía, ¿cómo harían? O sea, por ejemplo, teniendo alguna herramienta. Bueno, herramientas. los sismógrafos. Claro, ¿y cómo hacemos eso? Medimos por la intensidad de forma subjetiva, ¿verdad? Haciendo una encuesta, ¿verdad? Como se lo expliqué. O la intensidad por disminución de los parámetros sísmicos. Por ejemplo, yo hice un trabajo donde evaluaba, por ejemplo, la aceleración de un sismo que estaba al sur del estado y viendo la aceleración producida en el acelerógrafo que hay en Los Cerritos en comparación con la aceleración
de un acelerógrafo que es equívoco y otro acelerógrafo que estaba aquí en el Ministerio del Ambiente y en Cabudal. ¿Okay? Son 3 puntos distintos. ¿Okay? Estamos hablando de estos cuyos, los cerritos, luego aquí, Copia todo. y luego acá. Aquí la aceleración fue una, aquí la aceleración fue otra. Se ve cómo disminuye la Pero la aceleración. segunda tendrías que moverla para abajo. Y mira la distancia. Escrita casi dentro de la gráfica, la pasas para la otra. Cada una de estas Hace distancias. captura de pantalla La y la distancia pegas. de 1 al 2 Ya. y la distancia de 2 al 3. Claro, no me voy a conformar solo con eso. Es probable que tenga otro equipo que me puedan medir eso. Entonces puedo formular, ¿verdad?, una ecuación que me diga, ¿verdad?, cuál es la correlación entre la distancia y la disminución de la intensidad. Pero, profe, esa disminución de intensidad es en la superficie. O es desde el foco. Generalmente se mide con acelerógrafo sobre la roca. ¿Verdad? Sobre la roca. ¿Por qué razón? Porque, bueno, en el suelo pueden haber algún efecto de sitio. ¿Verdad? El suelo es muy variable. Entonces, para medir la variación de intensidad en términos de parámetros sísmicos se hace sobre la roca. Claro, a veces se utiliza un subterfugio, ¿verdad?, que es medir, por ejemplo, en la roca y en la superficie. Y se mide también la variación de intensidad desde la roca hasta la superficie en el mismo sitio, teniendo dos equipos, como los hay aquí, que hay uno en la roca, otro intermedio y uno en la superficie. Entonces usted puede medir la intensidad en la roca y lo que llegó a la superficie. ¿Cuál fue su variación? Lo que llaman los sismólogos el cambio de señal. ¿Cómo cambió la señal? Desde la roca hasta la superficie. Se amplificó, seguramente se amplificará, porque el movimiento se amplifica cuando pasa de un espacio de muy alta velocidad a un espacio de menor velocidad. Por lo que decíamos, el principio de conservación de la energía garantiza que si hay un espacio, ¿verdad?, si yo tengo la roca aquí, si yo tengo la roca aquí y tengo este suelo, ¿verdad?, tengo una aceleración aquí, y seguramente voy a tener una aceleración aquí en la superficie. ¿Por qué? Porque este medio, ¿verdad?, la velocidad de propagación de la onda, imaginemos, ¿verdad?, es 2.200 kilómetros por segundo. Perdón, 2.200 metros por segundo. Ay, yo decía, mierda. Mientras 2.200 kilómetros por segundo. Imagínate Una velocidad tan gigantesca. metros por segundo. 10 veces menos. Entonces, al pasar de aquí a acá, hay una amplificación del movimiento para poder conservar su energía. El movimiento se amplifica para conservar la energía. Entonces yo tengo una variación de intensidad. Aquí lo que hace es amplificarse el movimiento, no se atenúa. El movimiento se atenúa a través de la roca. O sea, si yo tengo un acelerógrafo aquí, otro aquí, otro aquí, sé cómo va perdiendo intensidad de movimiento por la medición de los parámetros sísmicos, en este caso la aceleración, la velocidad o el desplazamiento. Generalmente se mide con aceleración, que es el parámetro más relevante, porque es el parámetro de diseño que usamos nosotros para nuestra infraestructura. Por eso es relevante. Los otros parámetros no dejan de ser importantes, pero son menos importantes que la aceleración. Definitivamente la aceleración es el parámetro sísmico más importante
que nosotros manejamos. Porque es el parámetro que usamos para el diseño y es el parámetro que controla la norma. La zonificación sísmica está hecha con base a aceleración y la microzonificación sísmica también. Entonces, el factor atenuación es importante. Pérdida de los efectos del sismo. Es lo contrario de la amplificación. La amplificación es que es un aumento de los efectos del sismo. Por ejemplo, en una zona como esta se pueden producir muchos daños, mientras que aquí cerquita hay menos daños. Porque la amplitud del movimiento era más pequeña. La aceleración era menor. Entonces, manejar esos factores resulta importante. La atenuación, las leyes de atenuación, que no es una única ley, porque depende de la zona. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, y ustedes van a utilizar algunos factores o ecuaciones de atenuación del occidente. Y hay otros para el oriente, porque la estructura cortical es distinta. Venezuela tiene estructuras corticales variables. En unos casos son muy pequeñas, la corteza rígida, ¿verdad?, por donde se propaga el movimiento, es pequeña, de 15 kilómetros, 20 kilómetros, y en otros casos es más espesa, 40 kilómetros, 50 kilómetros. Eso hace que las zonas sean diferentes, los comportamientos sean distintos. Entonces, los factores de atenuación tienen que ver con la región y con la tipología de la falla. Porque no solamente depende de la estructura cortical, como ya dije, ¿verdad?, de la capacidad de absorción, de dispersión que genera la estructura cortical, sino que depende de la direccionalidad del sismo. ¿Qué dirección se produce la rotura? Si va hacia el este, si va hacia el oeste, si va en una dirección. O sea, la direccionalidad es un factor importante, tanto en la atenuación como en la amplificación y los daños que produce el sismo. Ok, tenemos claro este concepto. Entonces, ustedes van a manejar en sus apuntes, hay muchas leyes de atenuación, pero en su trabajo ustedes van a manejar la ley de atenuación que aparece ahí y la ecuación de atenuación que aparece para el occidente del país, que fueron definidas con un estudio. Si ustedes hubieran querido meterse en una tesis relevante, la ley de atenuación, por ejemplo, para el territorio del Estado de Lara. Claro, se requiere trabajo, información, que requiere mucha información. Tiempo Eso y dinero. realmente es un equipo grande que lo hace, pues, no es poca cosa, porque cuando hacemos, cuando nosotros tenemos una obra importante, nosotros a veces tenemos que abandonar la norma. No digo abandonarla porque no le vamos a parar la norma, sino que es tan relevante la obra que nosotros no podemos conformarnos con la zonificación genérica que trae la norma sísmica nacional, que nos dice que el municipio tal del estado cual tiene una aceleración máxima probable de 0,22. No, bueno. Sino que usted tiene que hacer un estudio de amenaza para ubicar esa presa que va a contener 200 millones de metros cúbicos de agua y cuya falla puede producir un daño gravísimo aguas abajo. La mancha de inundación va a ser enorme y los daños materiales y humanos van a ser enormes. Entonces usted no se puede conformar con la norma. Tiene que hacer un estudio de amenaza, sí.
Y para hacer un estudio de amenaza sísmica tiene que tener una ley de atenuación muy cercana que usted pueda usar o definir una ley de atenuación con base a un estudio previo que haga de los sismos más recientes, ¿verdad? O de agarrar y hacer un estudio antecedente de los sismos, ¿verdad? Y definir una ley de atenuación para la zona. O sea, no siempre usamos la norma. Hay obras que requieren de un estudio de amenaza sísmica específica, que no nos conformemos con la norma. Por ejemplo, para construir Yacambú, para tratar de construirlo, pues todavía no se ha construido, se hizo un estudio de amenaza sísmica. ¿Cuál es la aceleración máxima probable en esta zona? De la vieja norma. Ahora cambiaron los parámetros, ya la norma nueva del año 19, ¿verdad? Trae otros parámetros. Pero, ¿cuál era la aceleración máxima probable en esta región en la norma anterior? En la 1756 de 2011. ¿Cuál es? ¿No? 0,3, ¿verdad? Por lo menos aquí en Barquisimeto. Otros ámbitos del estado son 0,25, eso depende. Pero si usted va a ver el estudio de amenaza sísmica de Yacambú, dio aceleraciones máximas probables hasta 0,42 o 0,45 G. El estudio de amenaza sísmica, que se hizo específico para el diseño de ese sistema. ¿Por qué? Pues se hizo un estudio detallado que fue requerido. Pues. Nosotros para otras obras que tengan, vamos a decir, no menor relevancia, por eso suena feo, ¿verdad? Pero que no tengan cuya falla no vaya a producir el nivel de daño que puede producir una presa como esa, ¿verdad? Hay que hacer un estudio de amenaza. Si no estamos en ese caso, utilizamos la norma. En este caso, un estudio de amenaza requiere de la definición de una ley de atenuación o la escogencia. Si nosotros no tenemos la posibilidad de hacer un estudio para definir la ley de atenuación, podemos, ¿verdad?, escoger una ley de atenuación de una zona que sísmicamente se parezca a la nuestra. Que las fallas sean parecidas y que la estructura cortical sea parecida. Cuando yo hablo de estructura cortical, no se olviden del término. La estructura cortical es la estructura de la corteza. Sean parecidos, para que sean comparables. O sea, no tenemos que, cónchale, eso es costoso hacer un estudio de amenaza. Costoso y laborioso. A veces recurrimos a utilizar una ecuación, ¿verdad?, que no es de la región, pero es de una región que se parece mucho a la nuestra, desde el punto de vista de las características de la falla y de la estructura cortical. Y la usamos, ¿verdad?, con ponderación, pero la usamos para hacer un estudio de amenaza sísmica. Ustedes en su trabajo no es que van a hacer un estudio de amenaza sísmica porque no les daría el tiempo para hacer un estudio de amenaza sísmica, ¿verdad? Porque un estudio de amenaza sísmica es un estudio complejo, amplio, donde tiene que recoger mucha información, ¿verdad? Tiene que recoger la información de todos los sistemas tectónicos, todas las fallas y sistemas de fallas de la región donde va a hacer el estudio. ¿Cuál es la contribución de cada uno de esos sistemas a la amenaza sobre un punto? Por ejemplo, si yo tengo un punto aquí, ¿verdad?, aquí en cualquier parte del territorio, aquí, tengo que ver cuál es la contribución de Ocancón, de Boconó, de Valera, de Trujillo, de La Tortuga,
del Piedemonte Oriental, de todas estas fallas, ¿cuál es la contribución en términos de amenaza sobre ese punto? Puede ser laborioso, ¿verdad? Súper. Puede ser laborioso. Pero es un estudio que vale la pena cuando tú tienes una obra de gran importancia, de mucha relevancia y cuya falla puede producir graves daños humanos y materiales. O sea, eso es importante. Nosotros hace 2 años metimos un concurso en Colombia, un equipo de aquí, eran profesores de aquí casi todos, pero unos profesores estaban fuera, ya se habían jubilado, estaban fuera, uno estaba en Perú, el otro estaba en Chile, dando clases allá, y otros 3 estábamos aquí, para hacer una evaluación del sistema de empresas en Antioquia, en Medellín, que es un sistema de empresas que contiene empresas que albergan alrededor de casi 300 millones de metros cúbicos, ¿verdad?, almacenados para producir energía eléctrica. Es un sistema hidroeléctrico. Entonces teníamos que calcular primero la tipología de la falla, los factores de la falla, el origen, la probabilidad, ¿verdad?, para un periodo determinado, la mancha de inundación en caso de que se produjera una falla de los diques, calcular la mancha de inundación, los daños, los riesgos, bueno, eso era un trabajo de mantener así. Ahí se nota, no me lo dijeron. Y a nosotros nos dijeron, nosotros teníamos en el equipo un ingeniero colombiano, ¿verdad?, que vive allá, y nos dijo, no hicieron trabajo. Eso es así, siempre es así. Nos sacaron por la póliza de seguro. Cuando tú haces una contratación, te piden una póliza. ¿Ustedes sabían eso? ¿Por qué se la piden? Porque si usted gana la licitación y no ejecuta el proyecto o la obra, el seguro tiene que pagar los daños que eso originó. Entonces usted tiene que pagar una póliza para inscribirse y que nos trapearon, porque el día que hicimos la selección de las empresas de la póliza, nosotros seleccionamos una que es una empresa transnacional importante. Pues nosotros teníamos todos los recaudos ya, todo. Y el tipo nos dijo, no, el previo, y nosotros estábamos aquí, claro, pero teníamos una oficina allá, que fue la oficina que nos contrató. La licitación era el martes. Nosotros entramos en contacto con esa empresa de seguro el martes anterior. Y sí, el jueves entregamos la póliza. Llegó el jueves y nos entregaron. El viernes nos entregaron. Dijeron para el lunes. El lunes no entregaron nada. Total que el martes se entregaron todos los recaudos menos la póliza. Y el ingeniero colombiano que estaba con nosotros, mira, ese es típico de aquí. Digo, no, se parece mucho de los dos países. Nos hicieron trampa, igualito. Nos hicieron trampa y nos sacaron por la póliza. Por la póliza. Porque nosotros teníamos ventaja en la licitación. Había ventaja. Pero ¿por qué? Porque una obra de esa necesita un estudio de amenaza. Y lo que se iba a hacer era un estudio de amenaza, un estudio biológico grande. Había prácticamente que mudarse para allá. Pero en Colombia no hay eso. ¿Ah? No hay eso, estudios así de atenuación. No, sí hay, pero eso es una licitación internacional. O sea, ellos abrieron la licitación a equipos de Colombia y de otros países, entre ellos Venezuela.
Entonces nosotros estamos con una empresa venezolana que tiene su oficina allá, ¿verdad? Participando de esa licitación. Profe, ¿se ven trabajos especiales de grado con respecto a doctorados y eso con atenuación? Trabajos especiales que se trata de atenuación. Trabajos especiales de grado de doctorado con que Sí, traten hay, claro, muchos de esos trabajos especiales, por ejemplo, si ustedes ven en sus apuntes, las leyes de atenuación que más aparecen ahí son de California, ¿verdad? Básicamente del área de California hay unas venezolanas, claro, hay otras de Chile, de Colombia, pero son menos conocidas. Sobre todo de California porque los sistemas de California se parecen a los nuestros, pues son, por ejemplo, el sistema de San Andrés es un sistema transcurrente, similar a los bordes que nosotros tenemos, ¿no? San Sebastián y el Pilar. Lo que no es similar es la estructura cortical, pero eso varía un poco. Pero nosotros usamos mucho las ecuaciones que vienen de California, por esa razón, por la similitud en el tipo de falla, de la tectónica. Bueno, entonces la atenuación es un factor importante para evaluar la amenaza, ¿verdad? Y para evaluar la posibilidad de riesgo, la probabilidad de riesgo, por el ¿cuál es el sentido de determinar la amenaza? Determinar la probabilidad de riesgo, la magnitud del riesgo, tanto en términos materiales como en términos humanos. Ok, entonces tenemos claro ese concepto, ¿verdad? La atenuación. Ustedes van a utilizar en su trabajo una ecuación que aparece en su apunte. Ustedes pueden usar cualquiera, pero yo les voy a aconsejar que usen una, ¿verdad? Que es la relación que hay entre la aceleración, esa ecuación relaciona o correlaciona la aceleración en un sitio con la magnitud del sismo y con la distancia que hay de ese sitio al foco. ¿Okay? Entonces ustedes van a hacer un trabajo como este. Yo les voy a dar una zona, ¿verdad? Una zona. Sigo empeñado a usar esto. Una zona, ¿okay? Vamos para que estén claros, eso se lo voy a mandar yo esta misma semana, se lo voy a enviar el ejercicio, ¿no? Y les voy a enviar un catálogo sísmico. Yo estoy tratando de actualizar el catálogo sísmico, pero eso es un procedimiento que ya yo empecé, hay que mandar una carta. Pues, yo antes tenía muchas relaciones con Lizy, por ahí ha cambiado, ya cambió el presidente, las personas que estaban ahí, muchos no están, pero se jubilaron. Por el tema de información, pero yo de todas maneras tengo un catálogo, ¿verdad? Que llega hasta el 2011, ¿verdad? Hasta el 2011. Desde 1982 creo que es hasta el 2011. Entonces, imagínense que yo les voy a dar, ¿verdad? Como dato, las coordenadas del área donde van a hacer el estudio. Coordenadas norte y este. Las coordenadas norte de cada punto de vista. Pequeños cuadrados o rectángulos, ¿verdad? Las áreas. Definidas por coordenadas y los vértices. Esa región puede abarcar 2 estados, 3 estados, medio estado de un lado, medio estado de otro y otro para el norte, o sea, es muy diverso. ¿Okay? No es una Cuando fui estado por paseo, de particular. repente. Son regiones. Que puede ser la mitad de Yaracuy y la mitad de la. Entonces, les voy a dar el catálogo. El catálogo. Les doy esta orientación norte-este, ya ustedes saben cuál es esa región. Tienen que buscar un mapa que lo sacan de la página de inicio, de cualquier página, un mapa, ¿verdad? Y coordenadas geográficas para ubicar estas coordenadas.
y ya saben cuál es la zona. En el catálogo están todos los sismos que ocurrieron en ese espacio del tiempo, ¿verdad? Hasta el 2011. El más reciente debe ser hasta el 2019 o 2020, pero yo no lo tengo porque de verdad lo he solicitado y no me lo han enviado. Pero vamos a usar ese, es lo mismo. O sea, la única diferencia es que tiene menos datos, ¿no? Entonces yo le voy a dar una ventana de tiempo, le voy a dar el catálogo, ya le estoy dando una ventana geográfica, ¿verdad? Un espacio geográfico, le voy a dar una ventana de tiempo. Le voy a decir de 1988 hasta el 2004, por ejemplo. Todos los sismos ocurridos entre 1988 y el 2004 en esta región que tiene esas coordenadas. De cada grupo, ¿verdad? Yo le voy a asignar las coordenadas y la verdad. Entonces, ese va a ser su espacio de estudio. ¿Está claro? Ahí pueden haber, en esos 12, 16 años, no hay cualquier cantidad de sismos, 3.000 sismos en esa región, 2.000 de distintas magnitudes. Les voy a dar lo que llamamos M sub 0, la magnitud mínima que van a usar. ¿Verdad? Porque, ¿qué pasa? No podemos usar todo el catálogo, porque todo el catálogo es mucha información y parte de esa información es prácticamente inútil. O sea, de un valor de magnitud para abajo, el sismo no ocasiona importantes intensidades como para ser analizado. Lo que hace es que contamina el proceso computacional, le da mucho trabajo a la computadora con pocos resultados. Entonces vamos a poner, generalmente yo uso 2,5. O sea, vamos a hacer, tomar todos los sismos de 2,5 para arriba, incluido el 2,5. Ahí, yo les voy a enviar, eso va en una página, ¿verdad? Descrito todo esto lo que les estoy diciendo. Lo único que yo les voy a dar a ustedes es la ventana de tiempo y las coordenadas. Por lo demás va ahí. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Okay? Entonces, en un catálogo, yo busco esta región en este tiempo y desecho todos los sismos que estén por debajo del 2,5. Selecciono todo lo que está por encima. En esa región, en ese tiempo. O sea que voy a pasar de 3.000 o de 2.000 a 400 o a 305. Eso se va a achicar, ¿verdad? Con los sismos que son relevantes en esa ventana de tiempo y en ese espacio. ¿Está bien? Entonces, hay varias preguntas. Primero, definir la ley de ocurrencia o de recurrencia sísmica de la región para ese espacio de tiempo. De esta región en este espacio de tiempo. ¿Qué es eso? Es una ley que relaciona el logaritmo del número de sismos con dos coeficientes, ¿verdad? Que dependen del nivel de sismicidad y de la región A y B y la magnitud. Por ejemplo, ¿cuál es el logaritmo del número de sismos para esa región de un sismo igual o mayor de 4,5? Ah, si yo pongo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el número de sismos para esa ventana de tiempo? Que fueron mayores o iguales a ese valor. Ah, fueron 18, 22, etc. Eso, la ley de ocurrencia lo que relaciona es cuántos sismos ocurren en una región en un tiempo determinado, de un tipo de magnitud. ¿Está bien? Con esa ley, eso nos permite, ¿verdad?,
determinar el factor de ocurrencia, lo que se llama lambda, ¿verdad? Que es el número de sismos que ocurre por cada año. El inverso de eso nos da el periodo de retorno, es decir, el periodo de retorno es 1 sobre el año. Entonces ya yo puedo hacer, ¿verdad?, un catálogo de periodo de retorno con eso. Otra cosa que se les pide, ¿verdad?, allí es ver, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia en el centro de la región, yo se la doy como el centro de la región, de una aceleración mayor o igual a un valor como intensidad. O sea, ¿cuál es la probabilidad que ocurra un sismo que tenga mayor aceleración, igual o mayor aceleración que 0.015? Para un periodo de tiempo de 2 años, de 5 años, de 10, de 15, de 20, de 30, son como 4 valores. ¿Cómo hacemos eso? Como yo tengo todos los signos aquí ubicados, ¿verdad? Tengo todos los signos. En el catálogo viene la fecha en que ocurrió el signo. Mes, año, día, hora, segundo, minuto, ¿verdad? El espacio donde ocurrió, las coordenadas geográficas donde ocurrió el signo, la profundidad focal de ese signo, a qué profundidad ocurrió, la magnitud del signo. Tengo todos esos datos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la magnitud, tengo esta coordenada, la tengo, ¿verdad?, donde la estoy pidiendo la probabilidad de ocurrencia de esa intensidad. Este dato lo tengo. Por ejemplo, este signo que está aquí tiene una distancia de aquí, en el central, al sitio, ¿verdad?, que yo la puedo medir por coordenada. ¿Está bien? O sea que yo tengo, ¿qué es lo que tengo ahorita? Tengo esto y esto. Este es el centro, ¿verdad?, el dato que yo les di, y esta es la ubicación de mi central. Tengo la profundidad focal, H sub F, que me la da el catálogo, entonces puedo determinar cuál es esta distancia, ¿verdad?, que es la distancia focal desde el sitio donde empezó el sismo hasta el sitio que yo estoy analizando. ¿Está bien? Entonces voy a tener una ecuación de atenuación que me relaciona la aceleración con la distancia y con la magnitud. Entonces yo meto esos valores ahí. ¿Cuál es la magnitud del sismo? De acá a 4,2. ¿Cuál es la distancia focal? Tanto, ¿verdad? Lo meto ahí en esa ecuación, me da la aceleración que ocurrió en ese sitio, producto de ese sitio. Y hay un catálogo de aceleraciones en ese sitio. Con este signo, con este, con el otro, con todo, ¿verdad?, que ya yo depuré todo el catálogo. Ese trabajito, hablamos, es largo, pero en un computador eso es muy rápido. No, en serio, eso a veces lo entregan en 2 semanas. No lo pueden hacer eso a mano, pasan 3 meses. Llegar a la grabación, sí, estamos entregando el trabajo. ¿Verdad? Y además que, como le dije, se reduce el número de signos. Se reduce mucho. Entonces yo hago un catálogo con esas intensidades, ¿verdad? Un catálogo, igual que hacer un catálogo de magnitudes, hago un catálogo de intensidades. Y con ese catálogo calculo la ley de ocurrencia
de las aceleraciones. Y con esa ley determino el valor de lambda para esas aceleraciones y con eso determino el periodo de retorno. Y con esos valores determino la probabilidad, ¿verdad? Mediante el Poisson, que ya lo vamos a ver. O sea, determino cuál es la probabilidad que ocurra, ¿verdad? En 20 años. Una aceleración igual o mayor que eso. O sea, el trabajo es bueno para que aprendan, para que se apliquen, no lo hagan así automáticamente. Sí, yo no te. La idea es que aprendan. Ah, pero comentarios de clase. Hacer ese No, trabajo. yo te Ese no es un estudio de amenaza, pero es la ventaja. pero privado. Un estudio de amenaza es mucho más laborioso porque tiene toda una región, tiene muchas fallas, en fin, es un estudio mucho más laborioso. Pero por lo menos van a aprender a manejar los parámetros sí, de una región determinada en una ventana. De todas maneras, yo no sé si en el paquete que se les mandó a ustedes se les mandó ese trabajo. Revisen. Yo he revisado que está, trabajo número 2, pero no dice, o sea, no solamente está el tema de atenuación y eso, pero no lo he revisado muy bien. A ver. ¿Verdad? No, es que el teléfono no revisen se ve. porque es muy probable que le hayan mandado el catálogo. No, el catálogo creo que no está. Pero yo también creo que no. De todas maneras, si no, eso se les manda esta semana, ¿verdad? Para que y te vaya leyendo el trabajo está planteado en una hoja, ¿verdad? Explicando qué cosas hay que hacer, determinar la ocurrencia, determinar la probabilidad del periodo de retorno, la probabilidad de ocurrencia para tales años, decimos en magnitud tal, ¿verdad? Determinar Yo la sé que probabilidad de el trabajo ocurrencia pero no. de Catálogo no. una aceleración mayor o igual que el valor, ¿verdad? En el centro del espacio. O sea, son como 4 o 5 preguntas. ¿Verdad? Y se les explica cómo tienen que entregar el trabajo, qué tiene que contener el trabajo. Ok. Revisen a ver, porque generalmente nosotros les mandamos junto con El link que los mandaste. archivos, se les manda eso. Cónchale, es que. El link que mandaste en el correo, porque no me lo Sí, yo creo que lo borró por Tú lo accidente. puedes revisar ahí. lo borro. Lo borraste de tu drive. Sí, por accidente. Y. Porque lo mismo lo borraste. Bueno, puedo volver ya. Lo borraste. Borrando drive, pongo Ok. cosas porque no hay casi memoria. Vamos a otra cosa. No estaba. Búscalo Se eso, borró por porque accidente. que ya tenemos claro este trabajo, ¿verdad? Como yo ya lo tenía. Eso lo vamos a hacer, hay que bien explicadito. Cualquier duda, en la próxima clase la analizamos, la discutimos, ¿verdad? Si no está, yo Ya sé que este son tipo de pelotitas. se lo vamos a La enviar. bolsa sílica se rompió. No, son Vamos a las enviar el catálogo y la formulación del problema. Las bolsitas entrando se rompió. Continuemos adelante. Que ya sabemos qué es la afirmación. Otra cuestión relevante que yo quería hablar hoy, ¿verdad? El baño que fuiste estaba bueno, o sea, como que había. Sí, estaba bueno, estaba limpio y todo, pero lleno de polvo. En biblioteca. El que íbamos cuando veíamos cálculo 3. Yo nunca fui para ese baño, yo bajaba para esto. Baja IC21, ¿verdad? El pasillo, o sea, tú estás entrando como el pasillo, es el puente que baja IC21, ¿verdad? Justo ahí hay una puerta a mano izquierda, ahí directo, ese es el baño. Pero yo creo que eso está limpio porque se lo usan en realidad. Está limpio, sí está limpio. Me parece menos eso también parece. Bueno, el otro tema que quería tratar ahora es esto, los efectos del sitio versus la intensidad.
No, se ve bien. Bueno, si quieren. Tiene un efecto de sitio. Es el efecto que produce las condiciones espaciales, morfológicas y geotécnicas de un sitio determinado sobre el nivel de intensidad. Ya yo les he hablado del sismo de 1985 en México, que es un sismo que nos reveló, por si no nos habíamos enterado, que hay un efecto de sitio que cambia los niveles de intensidad. Por ejemplo, ¿cuáles son esos efectos de sitio? Ah,